¿Puede un escrito sagrado antiguo hablarnos sobre la historia desconocida de creencias religiosas que nunca fueron incluidas en la Biblia? Relatos de tradiciones religiosas que revelan una verdad más profunda sobre los hechos que el Génesis y el Antiguo Testamento no nos dice, y del que otros autores modernos, al trasladarlo a publicaciones recientes, nos ofrecen datos actualizados que nos asombran sobre la vida en el paraíso terrenal primigenio, el nacimiento de los gigantes, la finalidad del viaje de los Reyes Magos y el secreto mejor guardado sobre el sepulcro del primer hombre en la tierra, Adán. Misterios de la religión, la cueva de los tesoros y el misterioso viaje del cuerpo de Adán al centro de la tierra. Esto es Historia y Misterios, la otra parte de la verdad. La cueva de los tesoros, a veces referido simplemente como el tesoro, es una obra apócrifa y pseudoepigráfica que contiene varias narraciones relacionadas con la Biblia cristiana. Fue escrita en la lengua siríaca aproximadamente a finales del siglo VI o a principios del VII. Su autoría se atribuye tradicionalmente a Efrén de Siria, pero los análisis académicos han demostrado que el verdadero autor fue alguna otra persona que también vivió en el norte de Mesopotamia, pero mucho más tarde. Este texto, como decíamos, se atribuye a Efrén de Siria, que nació en Nisibis poco después del año 306 después de Cristo y murió en el 373, pero ahora se cree generalmente que su forma actual es del siglo VI o más reciente. La afirmación de que la cueva de los tesoros fue escrita en el siglo IV se apoya en el contenido general de la obra. En ella se reproducen los peculiares métodos de exégesis de Efrén y se ofrecen muchos ejemplos de sus métodos de argumentación religiosa, con los que estamos familiarizados por sus otros escritos. Su orgullo por la antigüedad de la lengua siríaca también aparece en esta obra, y no hay duda de que fue escrita en Mesopotamia por un sirio, y si Efrén no fue el autor original, el autor pertenecía a la escuela de Efrén. La obra cristiana más antigua sobre la historia del trato de Dios con el hombre desde Adán hasta Cristo es probablemente el anónimo Conflicto de Adán y Eva con Satanás, que en su forma original es del siglo V o VI después de Cristo. El escritor de la Cueva de los Tesoros tomó prestado en gran medida el conflicto de Adán y Eva, o compartió una fuente común con él. La Cueva de los Tesoros fue presentada al mundo por Giuseppe Simone Asemani, autor de los catálogos de manuscritos orientales de la Biblioteca Vaticana, que imprimió en la Biblioteca Orientalis en 4 gruesos volúmenes folio. En el volumen 2, página 498, describe un manuscrito sirio que contiene una serie de obras apócrifas, y entre ellas hay una cuyo título traduce como Spelunca Thesaurorum. Ve que el manuscrito contiene la historia de 5.500 años, desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Cristo, y que se basa en las Escrituras. Dice que en él se encuentran fábulas por todas partes, especialmente en lo que se refiere a los antediluvianos patriarcas y la genealogía de Cristo y su madre. Menciona que el patriarca Eutiquio también describe una cueva de tesoros en la que se guardaba oro, incienso y mirra, y se refiere a las portentosas Feminarum Nomina, mujeres de la ascendencia de Jesús. No se intentó publicar el texto en siríaco, de hecho, se le prestó poca atención hasta que August Dillman comenzó a estudiar el conflicto de Adán y Eva en relación con él, y entonces demostró en los Harbücher de Ewald que los contenidos de secciones enteras del libro de la Cueva de los Tesoros en siríaco y el conflicto de Adán y Eva en etíope eran idénticos. Y poco después, Dillman y otros observaron que un manuscrito árabe en el Vaticano, identificado por el número en Romanos 24 de Asemani, Biblioteca Orientali 1, página 281, contenía una versión de la Cueva de los Tesoros, que había sido realizada a partir del siríaco. En 1883, Carl Bissell publicó una traducción del texto siríaco de la Cueva de los Tesoros, hecha a partir de manuscritos. Por ejemplo, el de D. Schlossley de Leipzig en 1883, y 5 años más tarde publicó el texto siríaco de la misma, acompañado del texto de la versión árabe. Algunos pasajes de la Cueva de los Tesoros se encuentran también en el Cóptico Enconium de María Magdalena de Pseudo Cyril. De la historia posterior de la Cueva de los Tesoros siria se sabe poco. El conocimiento de partes de la misma se abrió en Armenia poco después de que se escribiera el libro, y se hizo más de una traducción del mismo al árabe, probablemente en los siglos VII y VIII.
En relación con las traducciones al árabe, todas terminan con el relato de las crueldades perpetradas por Arquelao y Salom tras la muerte de Herodes. Eso está incluido en el texto de Besol en página 247. El último párrafo del texto árabe menciona a los 12 apóstoles que iban con Cristo y se refiere a su bautismo por Juan el Bautista, y dice que vivió en la tierra 33 años y que luego ascendió al cielo. Así, las últimas 26 páginas del texto sirio no tienen equivalente en la versión árabe. Lo mismo ocurre con el texto etíope, el conflicto de Adán y Eva. La sección del siríaco, para la que no hay traducción en árabe o etíope, contiene una serie de declaraciones dirigidas al hermano Nemesio del autor. Es posible, aunque poco probable, que hayan sido añadidas a la obra por un escritor posterior. Como no tratan de cuestiones de genealogía y se refieren casi exclusivamente a la vida y la crucifixión de Jesucristo, probablemente no interesaron al traductor árabe y las dejó sin traducir, a menos que se hayan perdido partes de la traducción árabe original. Que la cueva de los tesoros siríaca era conocida y utilizada por Salomón, obispo de Perat Maisán, al-Basra, en 1222, lo demuestran los primeros capítulos de su obra El libro de la abeja. Extrajo de él muchas de las leyendas de los primeros patriarcas, aunque su objetivo no era escribir una tabla de sucesión genealógica, sino una historia completa de la dispensación cristiana según los puntos de vista de los nestorianos. El mejor manuscrito de la Cueva de los Tesoros que poseemos de los nestorianos en la Biblioteca Británica, Ad MS 25875, fue escrito por un escriba nestoriano en el pueblo nestoriano de Alcosh y fue encuadernado por él en un volumen que incluía una copia del libro de la abeja, cuyo autor, Salomón, era el obispo nestoriano de Al-Basra a principios del siglo XIII. Brevemente, ¿cuál era su contenido? El autor de la Cueva de los Tesoros llamó a su obra Libro del Orden de la Sucesión de las Generaciones, o Familias, siendo las familias la de los patriarcas y reyes de Israel y Judá. Su objeto principal era mostrar cómo descendía Cristo de Adán. No aceptó las tablas genealógicas que se usaban comúnmente entre sus conciudadanos indoctos, porque estaba convencido de que todas las antiguas tablas de genealogías que los judíos habían poseído fueron destruidas por el fuego por el capitán del ejército de Nabucodonosor, inmediatamente después de la toma de Jerusalén por los babilónicos. Los judíos construyeron rápidamente nuevas tablas de genealogías, que tanto los cristianos como los árabes consideraron ficticias. Los árabes estaban tan interesados en el asunto como los cristianos, ya que descendían de Abraham, y la genealogía de los descendientes de Agar e Ismael era de la mayor importancia para ellos. Y es debido a su ferviente deseo de poseer las tablas genealógicas correctas de sus antepasados que debemos las traducciones al árabe de la Cueva de los Tesoros. Los nubios y los egipcios también se interesaban por estas cuestiones, ya que los primeros eran los descendientes legendarios de Cush y los segundos los de Mizraim, y Ham era el gran antepasado de estas dos naciones. Está claro que los sirios, árabes, egipcios y etíopes medievales consideraban la Cueva de los Tesoros como una obra autorizada sobre sus respectivos pedigríes. En el título Cueva de los Tesoros que se daba al libro del orden de la sucesión de las generaciones, hay probablemente una doble alusión, a saber, al libro como almacén de tesoros literarios y a la legendariamente famosa cueva en la que Adán y Eva fueron hechos morar por Dios tras su expulsión del paraíso, de la que se decía que contenía oro, incienso y mirra, por lo que se llamaba comúnmente la Cueva de los Tesoros. La Cueva de los Tesoros siríaca nos dice muy poco sobre los supuestos atritos físicos de la cueva, que se dice estaba situada en la ladera de una montaña, debajo del paraíso, y nada sobre el modo de vida de Adán y Eva allí. Pero en el libro de Adán y Eva, toda la primera sección principal está dedicada a los detalles de la cueva física. En 1984 sería publicado el libro La Caverna de los Tesoros. Allí, el recordado investigador y escritor Andreas Faber-Kaiser rescataba para el lector la más antigua narración oriental del viaje de los Reyes Magos. En dichos documentos de origen siríaco, parte de la cual fueron obtenidos del original de la Cueva de los Tesoros, no solo se explica la historia de los presentes que estos magos llevan a Belén, sino también, entre otras reveladoras explicaciones y ampliaciones de los textos bíblicos, la causa de la disputa entre Caín y Abel, el nacimiento de los gigantes, así como el secreto del sepulcro del primer hombre creado, Adán, cuyo cadáver protagonizó un singular viaje al centro de la tierra. Esta es la parte que hoy nos interesa y la que relataremos a continuación.
Según refiere una antigua narración oriental, Adán, después de su caída, habría llevado los 3 dones del oro, el incienso y la mirra a la caverna de los tesoros, y allí los habría depositado. Después, estos pasaron de generación en generación, hasta que, de acuerdo con las instrucciones dadas por Adán a Set, fueron llevados por los magos a Belén y ofrecidos al Mesías. Con ello, los magos reconocieron todo el ministerio de salvación encarnada por Jesús, y precisamente por los presentes que le llevaron: oro para el rey, mirra para el médico e incienso para el sacerdote. Por ende, Cristo se igualó así en todo a Adán. Así lo dispuso Dios al hablarle a Adán después de la caída de éste. Y aquel que sobreviva en aquellos días tomará tu cadáver, lo transportará y lo depositará en el centro de la tierra, en donde yo le señalaré, pues allí tendrá lugar la salvación tuya y de todos tus hijos. Pero antes de que Adán fuera trasladado a este lugar de reposo, y después de haber sido expulsado del paraíso, deberá vivir y después de muerto ser depositado transitoriamente en la caverna de los tesoros. Pero di a tus hijos que después de tu muerte deberán ungir tu cuerpo con mirra, canela y aceite de mirra y depositarlo en la caverna, en la cual os dejaré vivir desde hoy y hasta el tiempo en que acontezca vuestra salida de los alrededores del paraíso, a la tierra situada en el exterior. Y cuando Adán deseó conocer a Eva, tomó de los límites del paraíso oro, mirra e incienso, y los colocó en la caverna. Luego la bendijo y la santificó, de forma que fuera el santuario suyo y de sus hijos, y la llamó la caverna de los tesoros. En la hora de su muerte, Adán le revela a Set las instrucciones que le diera el supuesto Dios con respecto a lo que había que hacer con su cadáver, siempre con la intención puesta en reunir los orígenes de la especie humana en un solo punto, el centro de la tierra, el Gólgota. Cuando yo haya muerto, se deberá depositar mi cuerpo en la caverna de los tesoros, y aquel que sobreviva de todos vuestros descendientes deberá, en el día en que se produzca vuestra salida de este país, de las inmediaciones del paraíso, llevarse consigo mi cadáver, y deberá transportarlo y depositarlo en el centro de la tierra, porque allí me será concedida la salvación a mí y a todos mis descendientes. Y tú, mi hijo Set, sé guía de los hijos de tu pueblo, y guía a los limpios y santos en temor pleno de Dios, y mantened a vuestros descendientes alejados de los descendientes de Caín, el asesino, afirmaría. Tras la primera rebelión de los descendientes de Set, que bajaron desde la montaña sagrada al campamento de los hijos de Caín para disfrutar de los placeres y deleites de aquellas mujeres de la llanura maldita, acaece ya inmediatamente el gran diluvio. En este momento, en la montaña quedaban ya solo 8 personas: Noé y sus hijos Sem, Ham, Jafet, y sus mujeres. Para su salvación recibieron instrucciones concretas de cómo debían construir una embarcación sólida, en la que además debían albergar el cadáver de nuestro padre Adán y estos 3 objetos de sacrificio: oro, incienso y mirra. Con la embarcación salvadora aparecen una vez más, como en tantos otros pasajes de la antigüedad y de la Biblia, signos tecnológicos cuyos detalles no encajan en el mundo del hombre primitivo ni en el mundo espiritual. Leemos así en la caverna de los tesoros, que el arca estuvo cerrada y sellada, y que el ángel del Señor estuvo apostado en su techo como timonel. El arca entonces voló con las alas del viento por encima de la corriente, de este a oeste, y describió una cruz sobre el agua. Y el arca voló por encima del agua durante 150 días y llegó a un lugar de reposo en el 7º mes. En numerosas ocasiones, este mensajero, ángel o emisario, aparece en situaciones que connotan una tecnología superior al conocimiento humano de la época, pero que se escapa igualmente del ámbito puramente espiritual o de la actuación directamente inspirada por un supuesto Dios. El emisario, el ángel diríamos, volverá a aparecer aquí en todo caso, relacionado con el viaje que debe transportar el cadáver del primer hombre, Adán, hasta el ya repetido centro de la tierra. Por lo demás, otro viaje al centro de la tierra absolutamente genuino. Cuando Noé, después de haber salido ya del arca y de haber vivido aún 350 años, sintió próxima la hora de su muerte, llamó a su primogénito Sem, y le dijo en secreto que cuando él hubiera muerto, entrara en el arca en el cual habían sido salvados y sacara de ella el cadáver de Adán. Ningún hombre, le dijo, debía observarle durante esta acción, y le ordenó también Noé a Sem que se llevara consigo a Melquisedec y que depositara el cadáver de Adán en el punto central de la tierra, y añadió:
Y observa que el ángel del Señor os precederá y os mostrará el camino que debéis hacer, y también el lugar en el que debe ser depositado el cadáver de Adán, o sea, el punto central de la tierra. Y allí se reúnen 4 cabos, pues cuando Dios creó la tierra, su fuerza corría delante de ella, y la tierra, procedente de 4 lados, corría detrás de ella como los vientos y las suaves brisas. Y allí se detuvo y descansó su fuerza. Allí se consumará la liberación para Adán y para todos sus hijos. Desde Adán hasta nosotros ha sido transmitida esta historia a través de todas las generaciones. Date cuenta de que esta historia ya no volverá a ser explicada entre ninguno de todos vuestros descendientes, pero tú sube y tómalo y deposítalo secretamente allí en donde Dios te lo mostrará hasta el día de la salvación. Muerto Noé, Sem se dispuso a cumplir las palabras de su padre. Se despidió de los suyos sin revelarles el motivo ni el destino real de su viaje, y salió por la noche de su pueblo con Melquisedec, apareciendo de inmediato el mensajero que se confunde con fenómenos tecnológicos, como ya apuntamos anteriormente. Y el ángel del Señor se les apareció y les precedió en su camino, y su camino fue muy fácil porque el ángel del Señor les fortificaba, hasta que llegaron al lugar señalado, y cuando arribaron al Gólgota, que es el punto central de la tierra, el ángel le mostró a Sem este lugar, y cuando Sem hubo depositado el cadáver de Adán en la parte superior de este lugar, se separaron 4 partes, y la tierra se abrió en forma de una cruz, y Sem y Melquisedec depositaron el cadáver de Adán en el interior, y en cuanto le hubieron depositado allí dentro, se movieron los 4 lados, y encerraron el cadáver de nuestro padre Adán, y se cerró la puerta de la tierra externa. Una vez depositado el cadáver de Adán bajo las compuertas automáticas, Sem regresó a su lugar de origen, ordenándole a Melquisedec que jamás se moviera del emplazamiento de este centro de la tierra. En cuanto al Gólgota, pronto fue llamado lugar del cráneo, porque allí fue depositada la cabeza de todos los hombres, ya que Orígenes malinterpreta en sus comentarios al Evangelio de San Mateo, al decir que se le llamaba así por el hecho de estar allí enterrado el cráneo de Adán, con lo que no está del todo desencaminado, pero sí cambia el matiz y reduce la importancia del lugar, y Gólgota porque era redondo. A partir de entonces, todos los acontecimientos importantes se suceden precisamente en este enclave, digamos mágico, incluyendo la construcción posterior de Jerusalén. Finalmente, sabido es que el nombre del primer nombre es Adán, y los textos bíblicos hablan de Jesús como el segundo hombre o último Adán. La caverna de los tesoros afirma que el Mesías se igualó en todo a Adán tal y como está escrito. Cuando Sem y Melquisedec depositaron el cadáver de Adán en el punto central de la tierra, volvió a cerrarse inmediatamente la puerta de la tierra, de forma que ninguno de los hijos de Adán pudo abrirla. Y cuando encima de ella fue erigida la cruz para Jesús, se abrió la puerta, y cuando encima de ella el Mesías alcanzó la victoria por la lanza de su costado, fluyeron sangre y agua y penetraron en la boca de Adán, y formaron para él el bautismo, y por ellos fue bautizado. Tal es esbozado en unas brevísimas pinceladas muy escuetas el mensaje que intenta transmitirnos él o los autores de los manuscritos conocidos por la Caverna de los Tesoros, nos decía hace ya más de 30 años el famoso investigador hoy desaparecido, Andreas Faber-Kaiser. Hasta aquí, Historia y Misterios, la otra parte de la verdad. Dale like, suscríbete, aporta y comparte.